Qué alegría poder compartir una vez más la palabra de Dios por este medio a todos ustedes, mis hermanos en Cristo. Los invito a buscar en sus Biblias el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 12. Y dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, ya que es persona de doble ánimo e inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Ahora empecemos preguntándonos: ¿quién fue el autor de este libro? El versículo 1 dice Santiago. Pero ¿quién fue este Santiago? Algunos dicen que fue un Santiago desconocido que escribió este libro alrededor del año 150 después de Cristo. Sin embargo, la opinión tradicional cree que fue el autor de este libro el hermano del Señor Jesús, por las semejanzas lingüísticas de este libro con el discurso de Santiago en Hechos capítulo 15, versículo 13 al versículo 21, donde se ve que es judío y que es fiel a las tradiciones hebreas. Esto también podemos verlo en Hechos capítulo 12, versículo 17. ¿En qué año se escribió? Todos están de acuerdo que se escribió alrededor del año 45 después de Cristo. ¿Desde dónde se escribió? Desde Palestina. Ahora bien, la carta parece dirigida a las 12 tribus de Israel, esparcidas por todo el mundo, como dice el versículo 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Sin embargo, también esta expresión se designa a la totalidad de las iglesias cristianas de ese entonces. El versículo 2 dice: hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago hace mención al tema de las pruebas. Y nos preguntamos, ¿cómo se puede superar las pruebas? ¿Será posible superar las pruebas? Santiago afirma
que sí. Y anima a la iglesia a tener esa experiencia de victoria. Y para eso nos señala 4 cosas que debemos perfeccionar en nuestra vida. La primera tiene que ver con nuestra actitud respecto a las pruebas. Dios nos advierte que tendremos que pasar por pruebas. Él dice: cuando os halléis en diversas pruebas. La palabra griega peirasmos tiene 2 significados aquí. Una es prueba y la otra es tentación. La prueba tiene que ver con adversidades exteriores. El que cree que la vida cristiana es un lecho de rosas está en un grave error. Jesús dijo en Juan 16:33 lo siguiente: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús dice: en el mundo tendréis aflicción. El apóstol Pablo, de igual manera, dice en Hechos capítulo 14, versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pablo dice que a través de muchas tribulaciones. Entonces, el tema de las aflicciones no debe ser un tema desconocido e ignorado por ningún creyente. Aún siendo hijo de Dios, tarde o temprano vamos a experimentar aflicciones, tribulaciones, necesidades, aún persecuciones. No podemos esperar que todo nos salga como lo deseamos, como lo pensamos, como lo planificamos. La palabra traducida tenet en el griego significa evaluar. Después de que Pablo se había convertido al cristianismo, evaluó su vida y se fijó nuevas metas y prioridades. Antes él anhelaba ser un maestro, un doctor de la ley. Pero cuando tuvo el encuentro con Jesús ahí camino a Damasco, todas esas ideas, esos pensamientos cambiaron dentro de él. Él tuvo que evaluar de nuevo su vida. Las cosas que antes le eran importantes las estimó como basura comparados con su experiencia con el Señor. Filipenses capítulo 3, versículo 8, dice Pablo: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Cuando pasamos por las pruebas difíciles de la vida, debemos evaluarlas a través de lo que Dios hace en nosotros. Dios está trabajando en nuestras vidas, aunque no lo entendamos en el momento. Job dice
allí en el capítulo 23 de este libro de Job, versículo 10, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Job tenía la perspectiva correcta respecto a las pruebas, al momento que él estaba experimentando, y eran momentos difíciles. Así que cuando lleguen las pruebas, debemos inmediatamente dar gracias a Dios y adoptar una actitud de gozo, no de tristeza, frente a las aflicciones, sino debemos gozarnos en el Señor. Para poder terminar la prueba con gozo, hay que empezarlo con gozo. El versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pablo había dicho ya que nuestra fe va a ser probada. Va a ser probada. Por ende, debemos estar gozosos aún en medio de las pruebas. Las pruebas no deben quitar el gozo que hay en nuestro corazón. Todo cristiano debe tener presente que su fe siempre va a ser probada. Tenemos el ejemplo de Abraham ahí en Génesis capítulo 22, versículo 1 al 18, donde Dios va a probar a Abraham de un momento a otro y le va a pedir que sacrifique a su hijo, a su único, a Isaac. Y Abraham no va a ceder, él va a obedecer el mandato de Dios. La prueba no es destructiva, sino benéfica. Las pruebas no destruyen al creyente, lo benefician. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice, sabemos además que a los que aman a Dios todas las cosas los ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Las pruebas nos ayudan a madurar espiritualmente. Dios quiere hacernos pacientes, porque esto es la clave para las demás bendiciones que Él tiene para cada uno de sus hijos. Romanos capítulo 5, versículo 3 al versículo 4 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. El fruto de la prueba es la paciencia. Cuando el creyente aprende a esperar en el Señor, entonces Dios puede hacer grandes cosas a través de él. La única manera en que Dios puede perfeccionar la paciencia y el carácter en la vida del creyente es a base de pruebas. Tenemos ejemplos en la Biblia de hombres que eran impacientes. Tenemos ahí a Abraham, tenemos a Moisés, tenemos a Jonás, tenemos a Pedro, entre otros. Por eso es importante que cambiemos nuestra manera de pensar para poder cambiar nuestra forma de vivir cuando estemos atravesando momentos difíciles en nuestra vida. Recuerda que las pruebas vienen sobre nuestras vidas de un momento a otro y no son dañinas, no son destructivas, sino que son benéficas. El versículo 4
Dice, pero tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Versículo 9 hasta el versículo 11. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Dios no puede mejorar nuestro carácter a menos que pongamos de nuestra parte. Si nos oponemos a su voluntad, entonces Él va a tener que corregirnos hasta que nos sometamos a su voluntad. Pero si cedemos a su voluntad, entonces Él va a llevar a cabo sus propósitos en nosotros. La meta que Dios tiene para nuestra vida es la madurez espiritual. El cristiano que es maduro nunca va a discutir con Dios. No va a discutir sobre los planes que Dios tiene sobre su vida, sino los va a aceptar deseosamente y los va a obedecer con gozo, como dice Efesios capítulo 6, versículo 6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. De lo contrario, llegaremos a ser siempre niños espirituales, niños inmaduros, en vez de adultos maduros espirituales. En los versículos del 9 al 11, Santiago exhorta tanto al cristiano pobre como al rico a que obedezca, a que deje de hacer su propia voluntad y busque hacer la voluntad de Dios, que busque alcanzar esa madurez espiritual. Porque cuando las pruebas tocan al pobre que ha madurado espiritualmente, éste va a dejar que Dios haga su voluntad en él y se va a gozar de que posee las riquezas espirituales y que nadie las puede arrebatar. De igual manera, cuando las pruebas vienen sobre el rico que ha madurado espiritualmente, él también va a dejar que Dios obre y se va a regocijar en que sus riquezas en Cristo no pueden marchitarse o perderse. En otras palabras, no son los recursos materiales los que nos ayudan a pasar por las pruebas de la vida, sino los recursos espirituales. Por eso, hermano, hermana, busca madurar espiritualmente. Eso tiene que ver con nuestra voluntad. Debemos hacer la voluntad de Dios. El versículo 5 al 8. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna
del Señor, ya que es persona de doble ánimo e inconstante en todos sus caminos. Cuando el cristiano está pasando por pruebas ordenadas por Dios, ¿qué debe hacer? La Biblia dice orar. ¿Cómo debe orar? Señor, sálvame. Señor, quita de mí este problema. Santiago nos dice que debemos de pedir sabiduría a Dios. La sabiduría aquí es percibida como el saber ordenar toda la vida de acuerdo con la voluntad de Dios. Los judíos amaban mucho la sabiduría, como se muestra en el libro de los Hebreos. La sabiduría tiene que ver con esa comprensión práctica de la vida. Tiene que ver con resolver dificultades, problemas. Ahora, ¿por qué necesitamos sabiduría cuando pasamos por pruebas? Pues para que no despreciemos las oportunidades que Dios nos está dando a través de las pruebas para madurar espiritualmente, para no desesperarnos, para no llenar nuestro corazón de dudas. Santiago no solo indica lo que debemos pedir, sabiduría, sino también nos dice cómo hacerlo al momento de orar. Debemos hacerlo con fe, creyendo que Dios nos escucha, que Dios tiene todo el poder para poder resolver cualquier situación difícil, cualquier problema en la que estemos pasando o experimentando. Dios siempre está presto para contestar una oración de fe. Dice el versículo 6, Él da mayor gracia. También da más y más sabiduría. Él dice que da abundantemente sabiduría. El mayor obstáculo para que una oración no sea contestada es la duda, es la incredulidad que puede haber en el corazón del creyente que se acerca a Dios. Quita o quitemos de nuestra vida toda duda, toda incredulidad. Y termina diciendo el versículo 12, Santiago: bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Santiago va a cerrar esta sección con una bienaventuranza. Dicha aventuranza promete una corona a aquellos que soportan las pruebas pacientemente.
Dice en 1 Corintios capítulo 9, versículo 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Para los que soportan las pruebas pacientemente, hay recompensa. Y es una corona. Esa corona solamente lo van a recibir aquellos que son pacientes. Y esa corona o esa recompensa es presente y futura. Por lo tanto, recuerda, hermano, el propósito de Dios en las pruebas es que alcancemos la madurez espiritual. Tú y yo podemos ser vencedores ahora mismo, si así lo deseamos.